Bueno, buenas tardes, noches, acá del Centro de Integración para las Terapias Alternativas, cita C. Hoy con un panel de lujo. Hoy tenemos acá que nos acompaña, como es frecuente, la licenciada Yara Escobedo Olmos, licenciada en homeopatía. Por lo tanto, tenemos que felicitarle hoy, homeópata. Justamente. Hoy es el Día Mundial, ¿no? Sí, 10 de abril, Día Mundial de la Homeopatía. Oye, ¿y por qué? Es por el aniversario del creador de la homeopatía. Así es, justamente un 10 de abril nació el doctor Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. Bueno, pues desde acá, desde nuestro centro, le hacemos extensiva la felicitación a todos los homeópatas del mundo entero y en especial a los del Centro de Integración, que tenemos varios profesores en esta disciplina. Hoy tenemos también en el panel de lujo, como decía, al licenciado Jesús Ramírez de Dios. Él nos honra porque hay un tema en esta etapa post-pandémica y durante la pandemia puso muy alto a las alternativas terapéuticas, y fue el biomagnetismo médico. Jesús, pues, es un especialista en esta área y, pues, le queremos hacer algunas preguntas, ¿no, Yara? Sí, justamente. A mí se me ocurre, ¿qué tiempo hace, Jesús, que estás en estos de quehaceres del aprendizaje, la aplicación como terapeuta y la docencia dentro de esta ya especialidad alternativa médica del biomagnetismo? Ok, buenas noches, gracias por la presentación. Mira, yo tendría alrededor ya de unos 14, 15 años dedicándome de tiempo completo a terapias alternativas. Esta terapia es una de las primeras que he trabajado junto con otras, pero ha sido muy consistente. Entonces yo he estado trabajando, digamos que los últimos 13 años, tanto dando terapia como dando cursos, por un lado. Por otro lado, bueno, yo tengo ya 3 libros registrados, tengo derechos de autor, sobre el tema. Y hay mucha gente muy interesada en el tema porque ha dado resultados importantes de terapia. Está envuelta, pues, un curso que vas a impartir acá en el Centro de Integración para las Terapias Alternativas, por lo cual es importante que los que lo siguen conozcan acerca de esta terapia. ¿Tienes alguna pregunta, Yara, para él? Bueno, antes que nada me gustaría dar una pequeña introducción. Varios ya conocemos lo del biomagnetismo y demás, pero hace tiempo usted estuvo aquí, estuvo acompañando en nuestras instalaciones y nos habló sobre un estudio que hizo el doctor Goitz en España, en el cual nos mostraban en tiempo real el antes y el después de los maquilles o glóbulos rojos de una paciente, el antes y después de recibir la terapia del biomagnetismo. Okay. ¿A qué se debe ese cambio? Ok, a lo que hace referencia es que en España médicos españoles pusieron a prueba la terapia. Lo que hicieron es tratar a una persona, le colocaron los imanes de acuerdo a los puntos que Goetz encontró, y después médicamente y en el mismo momento le sacaron la sangre y lo pusieron en pantalla. Obviamente eso lo hicieron antes y lo hicieron después. Es abierto, está en internet, lo pueden ver. Esto lo hizo el doctor Ilú, el Instituto Ilú en Marbella, España. Está certificado, lo pueden ver, está en internet. Ahora, lo que ella comentó, se dice cuando una persona está enferma, esta persona tenía problemas circulatorios, incluso estaba haciendo trombos. Los glóbulos rojos, cuando lo vemos antes de impactar con los humanos, estaban ¿qué? Juntos y apelotonados. Eso es normal cuando tienen problemas circulatorios. Ahora, ¿por qué los glóbulos rojos estaban juntos apelotonados? Porque pierden su polaridad. Si no tienen la polaridad correcta, por la ley de cargas universales, se puede juntar. Si están sanos, no, porque por ley de cargas universales no se podrían juntar por positivo y negativo. Al perder la polaridad de los glóbulos, se apelotonan y hay
posibilidad de llegar a hacer coágulos en distintas partes del cuerpo. A la persona se le trató, se le puso 20-25 minutos los imanes, que fue lo que vimos en el video. Acto seguido, se le volvió a tomar ahí y se puso en una pantalla en los glóbulos rojos. Y se veían como si fuera una persona joven. Ya no están apelotonados, estaban corriendo, ¿verdad? Como normalmente deben de funcionar. ¿Qué sucedió? Teóricamente lo que sucedió es que se repolarizaron. Y al repolarizarse, volvieron a obtener la velocidad normal que tienen entre ellos, los glóbulos, al estar circulando en la sangre. Y ya no se apelotonan o apelmazan en un punto, pudiendo tener problemas como coágulos. Impresionante. Ahora, también observamos que había ciertas bacterias y hongos en la sangre. ¿Qué pasa con el potencial de hidrógeno o pH en este paciente? Bueno, esa es una teoría que manejó mucho el doctor Boyce, el extinto, ¿verdad? El doctor Boyce, que él decía que él encontró un código patógeno. Y si mal es usado desde la antigüedad, ¿verdad? Los clásicos griegos lo mencionan, ¿verdad? Pero él dijo, tal punto con tal punto hacen resonancia los patógenos. La resonancia se hace a través de nuestros átomos, principalmente ¿de quién? Pues de los electrones. Entonces entran en resonancia y esos hacen una patología. Por ejemplo, un virus o una bacteria. Si el virus está aislado con la bacteria, no. Tú lo portas y no te enfermas. Pero el momento que hacen resonancia es cuando empieza la enfermedad. ¿Qué hacemos con el imán? Ponemos ese código patógeno en la polaridad que indica el individuo, de acuerdo al cuerpo derecho, y hacemos una despolarización con signo contrario al polo formado en el cuerpo. Y eso provoca que obviamente la bacteria se rompe la comunicación electrónica, que es con tus propios átomos, electrones, y al romperse eso, inmediatamente se le da señal al sistema inmune, entra los glóbulos blancos, esa que lo aíslen, o la forma en que está trabajando el organismo, y a eso se llama homeostasis. Bueno, un poco, dicho rápido, tal vez no, pero es complejo. Yo creo que en verdad, por eso llevas años dedicado a esto, llevas a estudiar profundamente. Yo conozco muchas personas que aprenden a rastrear, y rastrean y tienen la guía de los pares delante de ellos, y limitan su trabajo precisamente a ese detalle, ¿no? Sin ir a un razonamiento, a una búsqueda, a una investigación, incluso a hacer un asentamiento en un expediente clínico bien hecho, buscar los resultados de laboratorio, etc. Yo tengo entendido, bueno, por los años que llevamos intercambiando Teresita, que precisamente tú preconizas que se investigue, que se siga desarrollando en este camino. Y esto de la coagulación tiene actualmente una actualidad, valga la redundancia, extraordinaria, porque sea o no, lo cual debemos dejarlo abierto al campo científico, pero hoy se están acentuando notablemente los problemas vasculares. Hay quien libremente y según su estadística lo está asociando precisamente a secuelas de estas enfermedades de tipo COVID y sus distintas cepas, ¿no? Entonces, en este afán que yo sé que tú has tenido siempre por investigar, quería ver si tienes algo nuevo, si crees que esto ha sido una oportunidad para demostrar que el biomagnetismo está vivo después de este adelanto y este adiós que nos dijo el doctor Boyce, si siguen investigando, si sigue siendo parte de protocolos, actualizando las condiciones nuevas. Bueno, la primera parte, Roberto, por ejemplo, cuando yo estoy dando un curso de diplomado que vamos a dar aquí,
la primera parte hay que conocer la base del biomagnetismo. No es problema que hayan aprendido a testear y pongan los imanes. Pero sí es importante, primero, saber cómo trabaja. En segunda, cuál es el gausaje. Porque tú puedes causar, por ejemplo, iatrogenia si no utilizas el gausaje adecuado, pero en distintas partes del cuerpo. No puedes usar un gausaje en el ojo, o con un niño, o con una embarazada, o con una persona, por ejemplo, ya terminal. Hay que diferenciar, porque si no, tú lo ayudas, pero a la vez causa una iatrogenia. Iatrogenia es un daño medido, por decirlo. Entonces, esa es una. Luego, ¿qué tipos de imanes son los más correctos? Se ven. Por otro lado, no solo es llegar y testear al paciente, sino tienes tú que tener la sensibilidad en un momento dado que, de acuerdo a los pares que salen, poderlo canalizar con alguna persona. A mí me ha tocado casos. Mira, recién me acabo de tocar, y te lo digo así. Hace 2 semanas llegó una muchacha que otra clienta me dice, hay muchos problemas, trae anemia, y sí, venía toda ceniza, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, pues no come bien, tiene algún problema, ¿verdad? Y el vaso, que está tragando ahí los glóbulos y no está generando más, que es lo que hace al final el vaso. Luego se traga los viejos y le saca los nuevos. Entonces yo al hacer el testeo, yo no encontré ese problema específico, me encontré el leucemia. Ya es otra cosa muy diferente. Claro, es a nivel subclínico. ¿Qué hice yo? Impacté. Acto seguido, le digo, mira, esto es una opinión, ni siquiera es un diagnóstico, pero ¿sabes qué? Estudios. Ya, se hizo estudio. Incluso lo traigo en el celular, que a veces me los mandó. Es decir, tengo el hierro bajo, las alteraciones planetarias, o sea, todo el perfil. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues ya va a empezar a ver especialista. Y ella tenía 3-4 meses con el problema, tomándose jugos, y que le decían que esto, y dicen, me siento mal, pues no, pues claro, ya lo suyo le hace un problema mayor. Esto es lo que me refiero, que todo el diplomado, bueno, ya damos pautas diferentes para cómo abordar el problema, y no solo adentro musulmán, sin saber ni siquiera qué va a hacer, ¿no? En un momento dado. Luego, tu segunda pregunta, efectivamente, a través después de la pandemia, pero no solo es la pandemia, porque en sí la pandemia, claro, efectivamente alteró a muchas personas, sino también los viajes. Algunas personas, pues todo el mundo supo, ¿verdad? Con los viajes, después de que los tomaron, pues empezaron unas desregulaciones tremendas. Por ejemplo, lo que tú me dices, problemas cardiovasculares, problemas circulatorios. Sí, se ha habido un aumento. En internet podemos investigarlo y en aumento han ido todos los casos. Ahora, ¿qué hemos hecho en el biomagnetismo? Aquí yo ya me desmarco del biomagnetismo del Dr. Bols, porque esto es una teoría, ya que yo investigué aproximadamente hace 1 año y medio, que las gentes que llegaban con ciertas alteraciones, empezamos a buscar en el cuerpo dónde se podían posiblemente encontrar, y usando el método de rastreo, que es del doctor Rollin Meyer, que utilizamos en el biomagnetismo, pero el mismo doctor Weiss lo comenta, eso se ve todo en el curso, no se preocupen, usando el mismo, que él fue un investigador de la NASA, y decía, bueno, porque cuando llegan los astronautas traen un acortamiento de los anticuerpos. Y él instituyó el rastreo, el protocolo. Bueno, eso es un acotamiento nada más. Usando el sistema del Dr. Meyer, hacer el testeo y aplicándole a los puntos del dial y el cerebro, encontramos que hay alteraciones en algunas partes del cerebro, en algunas personas, no todas, después de la aplicación de viales. Y estos puntos, como hacen descargas hormonales, hacen variaciones en distintos órganos, entre ellos el corazón. Y eso es lo nuevo, la nueva aportación, que también lo veremos en el curso, y sobre todo, vamos a ver ejemplos, tráete gente, tú mismo te vacunaste, si ahí mismo vamos a checar, y vamos a ver las gentes que lleguen a tener alteración y las gentes que no.
Muy interesante que estén trabajando en esta línea. Para nosotros, pues, es de gran satisfacción que podamos ofertar estos puntos de análisis, no lo lineal, lo que siempre se habla en todos los cursos. Otra pregunta que tengas por ahí, Yara, o alguno de los que están en el auditorio, alguna pregunta que tengas para el profesor, puede ser en ojo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es sumamente importante oír lo que estamos oyendo, sobre todo para los neófitos, pero yo tengo una pregunta concreta. ¿Cuál es el beneficio de esta técnica del biomagnetismo en el caso de los afectados por el COVID ya recuperados? O sea, que quedan secuelas. Sí, las secuelas. Sí. Las secuelas. Gracias por su pregunta, profesor. Ok. Lo voy a decir muy directo. Una secuela, necesitamos conocer las bases del biomagnetismo. El biomagnetismo no ve enfermedades, es decir, como médicamente las tenemos. Nosotros vemos a través de un código patógeno alteraciones en órganos producidas por algún elemento. Cuando tú utilizas los imanes en las alteraciones que ha dejado tanto el vial como la enfermedad misma, lo que estamos haciendo es investigando el origen de esa alteración. Entonces, al colocar los imanes en el punto donde las células están teniendo desorden, caos, las inducimos al orden y el campo electromagnético empieza a funcionar bien. Y un órgano con su campo electromagnético correcto tiende a empezar a funcionar normal. Porque la alteración en esas células, ¿verdad? La provocó ya sea un patógeno, que en este caso fue el virus. Sabíamos que el virón entraba a la célula y lo alteraba. Y tanto la célula como su ADN como el campo magnético, el ATP se altera. Entonces, cuando nosotros volvemos a regularizar ese campo magnético, y en un momento dado, si existe le llamamos reservorios en tejidos profundos del mismo virus, y al eliminarlos o removerlos, hacemos que vuelva a su funcionamiento normal la célula. Y el conjunto de las células va a dar el órgano, tanto vibratoriamente como anatómicamente, biológicamente, perdón. Sí, es bueno entender que muchas de las secuelas a veces son difusas. O sea, cansancio, dolor asociado a estancias ni muy largas de pie, a ejercicios, y aparecen dolores que pueden confundirse con mialgias o dolores vasculares profundos. Entonces, si hay un grupo de secuelas, cansancio, ¿sí? Sin un origen, como antiguamente todo el cansancio se le echaba la culpa al estrés. No, estamos viendo casos de personas que incluso no están sometidas a un estrés, y entonces empieza a aparecer realmente. Es muy interesante tener la posibilidad de a través de esta técnica o forma médica de investigar y hacer propuestas. Algo bueno es también que en el diplomado hay módulos antes y después que abordan las bases biofísicas de la vida en general, y le da mucho valor a lo que está diciendo el licenciado Jesús: campos energéticos. Por eso incluso el nombre del diplomado es bioenergética, en términos muy generales, ¿no? Aplicado a la medicina. Y lo que hay detrás de todo es que se cambian los campos que forman electrones, los campos fotónicos, se cambian el campo magnético, el campo eléctrico, que están superpuestos unos sobre otros. Por eso sí también tratamos de que todo el que estudia el diplomado se lleve a través de información actualizada
y de las teorías más avanzadas, esas bases. O sea, no es venir a un curso, es buena observación, de solo estar los pares clásicos y hasta luego. No se trata de poder llegar a hacer estas propuestas investigativas. Entonces sí, se puede tratar las escuelas. Incluso hay pares nuevos, ¿no, Jesús? Sí, de hecho esas alteraciones en el biomagnetismo las marcamos como entropía celular. Y al poner los niveles, esa entropía desaparece. ¿Y qué hace? Lo que está diciendo Roberto, ¿verdad? Ya sea a nivel molecular, comienza a funcionar eléctrico y magnético, van juntos, y eso hace que la célula funcione normalmente otra vez. Eso es importante. Ahora, efectivamente, lo que dice Roberto, sí hay algunos puntos, pares nuevos, por ejemplo, para el caso del fenómeno tumoral. Eso ya se ven avanzado. Eso se ve avanzado. ¿Para qué es que luego la gente nos escucha decir, puedo entrar algo que a lo mejor no entiendo? No, vamos por paso. Obvio, nadie somos oncólogos, no somos especialistas porque se pueden aprender más de 300 enfermedades. Entonces, no. Pero desde un protocolo dado, los podemos entender fácilmente. En el caso del fenómeno tumoral, abordamos tanto el fenómeno tumoral maligno como benigno. Es un fenómeno, nada más. Dentro del fenómeno tumoral existen ciertos precursores establecidos obviamente por el doctor Boyce, donde nos dice, por ejemplo, la suma de 2 bacterias más un virus puede dar un quiste. Por ejemplo, es un ejemplo, no estoy concretizando, porque si ya tenemos el protocolo bien hecho. O un parásito con un hongo, por ejemplo, puede dar, o en otro lado, una neoplasia, etc. Todo eso lo vemos. Pero últimamente, discípulos ya del doctor Boyce, médicos, por ejemplo, lo han asociado al tuberculoma. Se han visto casos de gente que trae el fenómeno tumoral, está implicado el tuberculoma. Y si no tratas o erradicas el tuberculoma, normalmente no tienes el éxito que si nada más tratas el fenómeno tumoral clásico. Ahora, no sé si ya me estoy metiendo mucho a detalle. Para uno más general, pero esa es la idea. Sí, esa es la idea, y eso sí lo abordamos ya más en específico. Vemos ese protocolo y vemos si está impactando. Así. Bueno, vamos a aprovechar unos minutitos más. ¿Alguna pregunta que te quede, Yara? No, más que nada me gustaría proceder a invitarlos a que conozcan más. No, quisiera, disculpa, antes que cierre, profesor, los libros que lo tiene ya en publicación, por favor. Ok, el libro de hace 5 años ya se vende, incluso lo tengo en Mercado Libre, está en el tercer o segundo lugar, el más vendido de su rama. Sí, claro. Es Sanación con Imanes. Ahí lo pueden ver en Mercado Libre, Jesús Ramírez de Dios, Sanación con Imanes, versión 2022. Ese sí es un manual, que ese manual realmente lo vemos en el curso avanzado. Es un manual, no bien explicado, no es un curso en sí, ya es para gente que salió del curso y después, bueno, pues llegas, son 300 enfermedades, pues tienes ahí tu valmecum, el biomagnetismo. De eso se trata ese libro. Y el más reciente es Cúrate regulando tus hormonas con Imanes. Aquí abordo la pospandemia y lo que acabo de platicar. Vienen gráficos, vienen formas de trabajar muy sencillas, muy sencillitas, para gente que incluso que no sepa. Este libro es para detectar posibles alteraciones por pospandemia y otras cosas más que vienen aquí. Bueno, pues ahora sí, invitarlos a nuestro diplomado Biomagnetismo y Terapias Energéticas, que lo va a estar impartiendo lo que es el licenciado José Ramírez de Dios. Jesús Ramírez. Perdón, Jesús Ramírez de Dios. Sí, Jesús Ramírez de Dios, que está aquí en CIDE, en nuestras instalaciones. Para más información pueden contactarnos directamente en Facebook o a través de WhatsApp. Bueno, pues recordarles que este diplomado tiene 7 módulos. Un primer módulo ya está grabado con una versión con el profesor máster en ciencias de Buena Herrera Rodríguez, que está allá en La Habana, en la escuela, en el Instituto Politécnico José Antonio Echeverría, en la Cátedra de Ciencia y Vida, con la que tenemos convenio. Él impartió
recientemente el primer módulo, después lo reactivé yo, ese primer módulo enseñar las bases, insisto, y las técnicas tradicionales, pero está grabado, se pueden incorporar perfectamente. Después vendrán los 4 módulos siguientes de biomagnetismo médico, que acabo de explicar con el licenciado Jesús, y posteriormente tenemos un módulo de fototerapia, energía piramidal, y por último uno de electroterapia, para no dejar fuera las distintas dimensiones del fenómeno energético asociado a la salud. Cuando comienza el diplomado ya, el módulo de biomagnetismo, ¿ven qué día? 13 y 14. ¿De qué mes? 13 y 14 de mayo, en nuestras instalaciones. Fin de semana. Sería sábado en la tarde, domingo en la mañana tarde. Así que están invitados cordialmente. Muchas gracias por seguirnos en nuestra página de Facebook. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Garay. Gracias.